Hola, soy José Hernán Parra Sánchez, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Continuando con esta serie de videos sobre estadística, específicamente sobre estadística descriptiva y analítica de datos, vamos a continuar hoy con una de las medidas importantes dentro de la analítica de datos y análisis de información, que son las medidas de variación. En videos anteriores ya habíamos hecho alusión a algunas de esas medidas. Hoy me quiero referir a varias de ellas, específicamente lo que tiene que ver con la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartílico, que en videos anteriores lo habíamos descrito, pero de una manera muy somera. Hoy quiero ser mucho más explícito en ellos. Vamos a hablar inicialmente, recordemos que existe una medida muy interesante que se llama el rango intercuartílico o rango intercuartil, que es la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1, cuya importancia radica en que con esa medida, rango intercuartílico, yo puedo detectar la presencia de datos atípicos, datos extremos o los famosos outliers. Lo vamos a ver básicamente utilizando este diagrama que se conoce como el diagrama de caja o box plot. Ese diagrama nos permite pues hacer una medición interesante en el sentido de que nos muestra la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y ese rango intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, pues nos va a permitir hallar algo que se conoce como el detector de datos atípicos. Veamos por qué. Si un dato está por encima del cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico, ese dato se va a considerar como un dato atípico o un valor extremo o un outlier, que son específicamente estos valores que tenemos acá. Estos valores, estos datos atípicos, estos valores extremos o outliers son los que nos causan problema en el momento de tomar decisiones cuando de usar la media aritmética se refiere. Pero como nosotros también podemos encontrar datos atípicos inferiores o por debajo, entonces la manera de detectarlos es simplemente cogiendo el cuartil 1 y restándole 1.5 veces el rango intercuartílico. Por ejemplo, si vemos este gráfico, en el gráfico estamos observando en ese diagrama de caja cómo si la edad de una persona ubicada en el cuartil 3 es de 30 años y en el cuartil 1 es de 24 años, el rango intercuartílico es la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esa diferencia, pues obviamente son 6 años que multiplicados por 1.5 y sumados 30, eso me da un valor de 39. ¿Eso qué quiere decir en el mundo del análisis de datos? Que cualquier observación que esté por encima de 39 años, o sea, cualquier valor que esté por encima de ese límite de 39, se considerará un dato atípico. ¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con datos atípicos? Lo hemos dicho varias veces, es que las medidas estadísticas como la media y la desviación estándar no son las medidas adecuadas, porque lo que hace es darnos una medición falsa o lo que se conoce hoy en día como los falsos negativos o los falsos positivos. Entonces, ese rango intercuartílico, que es una medida de dispersión, nos va a permitir detectar eso. ¿Cuándo debe hacer uno ese tipo de análisis? Lo debe hacer cuando usted quiere hacer descripción de datos y quiere utilizar la media aritmética como un descriptor que yo me atrevería a decir que
3 de cada 4 trabajos utilizan la media aritmética y la desviación estándar como medida para la toma de decisiones en el análisis descriptivo de datos. Siguiendo con la importancia que tienen estos diagramas de caja, vamos a mirar este gráfico donde nos dicen que los boxplot son muy útiles para comparar variables dentro o para comparar categorías dentro de una misma variable. Por ejemplo, en el gráfico se está observando cómo estamos comparando el peso de 2 grupos de personas, el peso entre hombres y el peso entre mujeres. Si ustedes observan, y viene la primera pregunta, es cuál de esos 2 grupos, si los hombres o las mujeres, presentan un peso más alto o un peso mayor. Miremos el gráfico y saquemos la conclusión. Pues efectivamente, según el diagrama de caja, son los hombres los que tienen un peso mucho más alto que las mujeres. Si ustedes concluyen ahí, podríamos decir, entre otras, que la mujer que presenta el peso más alto, que es la que observamos nosotros en la primera parte del gráfico, su peso no llega a ser el peso más bajo de los hombres. Eso lo que nos está mostrando es que pueden existir diferencias muy altas o muy significativas entre los pesos de los dos grupos. Observe otra cosa adicional que nos lo está detectando el gráfico, y es un dato atípico. Nos está mostrando que hay un hombre que está pesando por encima de los 120 kilogramos y está señalado con un número. Eso los paquetes estadísticos los muestran y nos está diciendo que esa está ubicado en la posición 17 o en la fila 17 y que no está causando problema. ¿Qué problema nos podría causar esa persona que tiene ese dato atípico? Que la media aritmética no debe ser la medida adecuada. 2, que en el momento de tomar decisiones, a lo mejor estemos tomando decisiones equivocadas porque ese dato fue mal registrado. Y eso se puede dar, como lo decíamos en videos anteriores, que no revisamos la información, no le hacemos auditoría a los datos cuando estamos trabajando con ellos. Yo quiero que ustedes observen este gráfico, porque hay que ser muy cuidadosos también cuando estamos sacando conclusiones. Veamos ese diagrama. ¿Qué me está mostrando ese diagrama? Ese diagrama nos está mostrando que estamos cruzando 2 variables. Estamos haciendo un análisis bivariado, que más adelante vamos a hacer ese tipo de análisis bivariado, y estamos mostrando el peso, pero por el estado civil. Observen que estamos comparando el peso entre las personas solteras y las personas casadas. Si nosotros somos muy precisos en el análisis, podríamos sacar conclusiones equivocadas. ¿Qué podemos observar ahí? Estamos observando, por ejemplo, que las personas casadas tienen un peso mucho más alto que las personas solteras. Entonces, cualquier tomador de conclusiones y de decisiones podría decir, el ser casado engorda o produce un aumento de peso. Conclusión equivocada. ¿Por qué? Eso es lo que se llama sacar conclusiones espurias. Porque uno no podría decir que el tener una característica como casado en este momento genera un aumento de peso. Se conocen como asociaciones de tipo espuria y son muy dadas en muchos de los artículos de mostrar ese tipo de asociaciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando se está analizando este tipo de información, no sacar ese tipo de conclusiones que falsean también los datos. Vean ustedes ese gráfico que nos está mostrando ahí como para entender mejor el concepto de lo que son las medidas de dispersión, que es el tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué observamos? Observamos una cantidad de individuos que tienen una característica muy interesante. La variable que está utilizando es la variable peso. Dirán ustedes, ¿y por qué hoy el profe le dio por trabajar con una variable numérica como el peso?
por algo que está sucediendo en Colombia, y es que en Colombia, a raíz de la pandemia, pues la obesidad está jugando un papel fundamental. Entonces el peso lo tomé como una variable importante para explicar el proceso de analítica de datos. ¿Qué estamos observando en ese gráfico? Que tenemos una población donde todos pesan iguales. Entonces la pregunta que uno se haría ahí es ¿cuál? ¿Cuál es el peso promedio? Entonces vamos a suponer que el peso promedio de todos esos individuos son 73 kilogramos. Recordemos que el promedio es una medida de tendencia central. Pero ¿qué pasa con la medida clásica de variación? ¿Cuál sería la medida de variación a utilizar? La varianza. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la varianza? Si todos son iguales, si todos los pesos son iguales, ¿cuál es la varianza? Efectivamente, la varianza es 0. ¿Qué quiere decir? Que hay absoluta homogeneidad en todas las observaciones. La verdad, eso no existe. ¿Por qué? Porque el peso, si cogemos nosotros una muestra a una población y le miramos su peso, vamos a encontrar que hay mucha variabilidad. Hay gente de bajo peso, de peso normal, de alto peso, y lo que hoy en día se conocen como los obesos, que son aquellas personas que tienen alto grado de propensión a tener enfermedades muy crónicas. Y en este caso, pues el ejemplo lo que me permite es determinar el concepto de lo que es la varianza. Entonces, aquí no hay variabilidad, la varianza es 0. Por lo tanto, su desviación estándar también es 0. Este es el algoritmo para calcular la varianza poblacional o la varianza muestral, que ya lo trabajamos en videos anteriores. Pero ¿qué pasa en este caso? Vamos a mirar el efecto que tiene la desviación o la variación si estamos comparando poblaciones. Vamos a suponer que tenemos 3 poblaciones, la población A, la población B y la población C. ¿Qué observan ustedes en la población A? Son los datos de la población A. ¿Qué observan? Pues efectivamente observamos que hay unos individuos que presentan una variabilidad alta. Por ejemplo, el individuo hay uno que vamos a suponer que estamos mirando los datos sobre los ingresos en 3 ciudades colombianas, y en la ciudad A el que menos ingresos tiene son de 11 millones y el que más ingresos tiene es de 21 millones. ¿Cuál es la media? La media son 15.5 millones con una desviación estándar de 3.3 millones. Recuerden que las unidades de medida de la media y la desviación son igualitas. Es importante tener en cuenta eso. Pero ¿qué pasa con la población B? La población B se diferencia de la A en que los datos, los individuos están mucho más homogéneos alrededor de la media. Si ustedes observan, pues la media también sigue siendo 15.5, pero ya la desviación es mucho menor. ¿Por qué es menor la desviación? La desviación es mucho menor porque los datos están más homogéneos alrededor de la media, o sea que hay menos variabilidad. Ahora observemos un caso ya mucho más extremo, la población C. En la población C, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la media sigue siendo igualito, o sea que esas 3 poblaciones tienen la misma media de ingresos, 15.5. Pero miren la población C, presenta la mayor dispersión. ¿Y cuál es la razón? Es que los datos están concentrados y de manera pronunciada hacia los extremos. Es decir, hay unas desigualdades, hablemoslo en términos económicos, unas desigualdades salariales, lo que muestran es que hay exceso de personas con ingresos bajos y exceso de personas con ingresos altos, a pesar de que la media aritmética nos esté dando exactamente igual. Entonces, este es un ejemplo típico para que veamos lo que es el efecto de la dispersión de los datos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones.
y estamos viendo como en 3 poblaciones tienen el mismo promedio, pero tienen diferente dispersión, diferente desviación y por supuesto diferente varianza. Con el fin de tomar decisiones y decir, bueno, entonces, ¿cuál de las 3 poblaciones o muestras es más homogénea? Aparece en el mundo del análisis de las medidas de dispersión este coeficiente que se conoce como el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es un coeficiente que hoy en día se está utilizando con muchísima frecuencia, sobre todo en mercados financieros. Dirán ustedes, ¿y por qué en los mercados financieros es importante este coeficiente de variación? Primero, digamos que un coeficiente de variación es una medida de dispersión. Se diferencia de las anteriores, de la desviación y de la varianza, porque esta es una medida de variación relativa. Y como es relativa, entonces se expresa en porcentaje. Siempre se va a expresar en porcentaje. ¿Y cuál es el algoritmo? Observemos que ese coeficiente de variación es la relación que hay entre la desviación estándar sobre la media aritmética. Obvio, como se expresa en porcentaje, lo multiplicamos por 100%. Entonces, ese coeficiente de variación nos va a mostrar lo que se llama una medida de variación relativa con respecto a la media. ¿Qué dice la teoría al respecto? Dice que de 2 poblaciones o de 2 muestras es más homogénea aquella que tenga el coeficiente de variación más pequeño, más bajo. Esta es una ventaja muy grande que tiene esta medida de variación. Otra ventaja que es importante para la toma de decisiones es que el coeficiente de variación, a diferencia de las otras medidas de variación que hemos visto, no tiene unidades de medida. ¿Y por qué razón no tiene unidades de medida? Pues no tiene unidades de medida, ¿por qué? Porque la desviación estándar tiene unidades de medida, la media aritmética tiene unidades de medida, entonces si la una está en el numerador, la otra está en el denominador, pues esas medidas de medición se anulan. Y ese coeficiente de variación se conoce como un coeficiente de variación adimensional, es decir, no tiene unidades de medida, es adimensional. Por eso lo importante y el uso que hoy en día se le está dando a ese coeficiente de variación. Entonces, conclusión, para calcular un coeficiente de variación no necesitamos sino 2 medidas. Una medida de dispersión, que es la desviación estándar, y una medida de tendencia central, que es la media aritmética. Por ejemplo, aquí tengo, ¿por qué les decía yo que este es un coeficiente muy usado en mercados financieros? Es porque me permite verificar o probar, por ejemplo, si yo tengo 2 acciones y quiero comparar cuál de las 2 acciones tiene un mayor o un menor riesgo, ¿cierto? Riesgo desde el punto de vista financiero, el coeficiente de variación nos va a dar esa respuesta. Por ejemplo, miren ustedes el caso de una acción A. El precio promedio en el último año ha sido de 50 pesos, con una desviación estándar de 5 pesos. Si le calculamos el coeficiente de variación, pues el coeficiente de variación, recordemos que es la desviación, que son 5 pesos, sobre el promedio, que son 50 pesos. Obsérvese cómo las unidades de medida pesos se anulan y el coeficiente de variación nos va a dar 10%. 10% no nos dice nada. Si yo no tuviera sino la acción A, eso no nos diría absolutamente nada. Pero como tengo otra acción, compré otra acción y quiero ver cuál es mi riesgo de esa acción, que la hemos llamado B, cuyo precio promedio ha sido de 100 pesos con una desviación de 5 pesos, pues el coeficiente de variación es del 5%. Recordemos que sería la desviación, que son 5 pesos, sobre la media, que son 10 pesos. Eso me da un coeficiente de variación del 5%. Entonces, los tomadores de decisiones financieras, ¿cierto? Los analistas financieros, los corredores de bolsa,
Si le van a decir a un cliente, bueno, usted es una persona amante del riesgo o propenso al riesgo, o es una persona con aversión al riesgo, o sea, le da miedo el riesgo, pues ese coeficiente de variación es una medida bien interesante, una medida descriptiva bien interesante. ¿Por qué? Porque él va a decir, mire, me voy a ir por aquella que tenga menos riesgo. ¿Y cuál será la que tiene menos riesgo? Pues la que tiene menos riesgo es aquella que tiene el coeficiente de variación más bajo, en este caso la acción B. Entonces, si usted quiere armar un portafolio financiero, pues ya le está dando un indicativo. Y para eso la estadística descriptiva es fundamental, como se los vengo diciendo en los videos anteriores, para la toma de decisiones. Entonces, un inversionista que diría, voy a comprar acciones B porque es la que tiene menos volatilidad, tiene menos riesgo, tiene menor dispersión, su precio no varía mucho a través del tiempo, por lo tanto es un activo financiero menos riesgoso que el otro. Aquí se está trabajando con 2 acciones, pero esto lo podríamos hacer con 3, 4, 5 o un portafolio de 10, 15 o 20 acciones para mirar cómo es la variabilidad. Todos estos calculitos que hicimos, tanto de las medidas de dispersión como las medidas de tendencia central, como las medidas de posición, las vamos a analizar, las vamos a ver, las vamos a estudiar en el próximo video utilizando una herramienta muy poderosa que es el Excel. Todos tenemos Excel instalado en nuestros computadores y el Excel tiene una opción muy interesante que hace estadística descriptiva, y lo único que nosotros tenemos que hacer, como lo vamos a ver en nuestro próximo video, es cómo hacer uso del Excel para el análisis de datos, sobre todo datos de tipo o de corte cuantitativo, más que de corte cualitativo, de corte cuantitativo. Entonces los invito para el próximo video, que va a ser un video, va a ser muy práctico, sobre todo en la parte inicial, donde vamos a ver la importancia que tiene el Excel en el análisis descriptivo de los datos y también en el análisis de probabilidades y en el análisis para hacer estadística inferencial. Entonces, nos vemos en nuestro próximo video.